nuevamente un orgullo que una fundación tan prestigiosa como Atlas me invite a exponer sobre este tema. Sí, como decía Eduardo, nosotros visualizamos, yo estoy actuando en este momento como presidente de una asociación que está en formación, en vía de ser incorporada en la zona patagónica, que tiene como objetivo llegar a una solución pacífica al problema de la reparación que varios organismos y la Constitución argentina y las leyes argentinas han establecido que son necesarias para, digamos, reponer la injusticia que provocó la colonización, que obviamente no es Argentina el único lugar donde eso sucede, como lo vamos a ver un poco más adelante. Como bien explicaba Eduardo, otras épocas, los grupos que luchaban contra las fuerzas hegemónicas o contra el poder establecido o contra los que tenían la manija, digamos, para decirlo de una forma, del futuro del Estado y de los gobiernos, era la lucha del proletariado contra el capitalismo. Bueno, eso obviamente desapareció con la venida de China, Rusia, que eran los grandes impulsores de esta lucha hacia permitir que haya utilidad en las compañías y que no sea propiedad de los trabajadores, y hizo que las fuerzas progresistas, izquierdistas o contestatarias busquen otras cosas para luchar, como el feminismo, como hablaba Eduardo, los derechos humanos, la ecología también. La ecología es tomada como una bandera en donde se presenta muchas veces en forma de grieta, ¿no? Nosotros pensamos que esto está bien y es para el progreso de la humanidad, y todos los que piensan en contrario son reaccionarios y conservadores del poder de los grupos hegemónicos de las grandes corporaciones. El tema de los pueblos originarios, en realidad, es un problema que se circunscribe a América y Oceanía. Algo puede haber en África de eso, pero muy poco. Es un problema básicamente de dos continentes, en donde lamentablemente, por la historia misma, por el devenir de los hechos, grandes oleadas de colonizadores entraron en territorios que estaban ocupados por culturas que no tenían nada que ver con el pensamiento occidental. Claramente, para el occidental, la propiedad privada, el alambrado, el lugar donde poner el cultivo, la vaca, al ser más civilizados que los pueblos originarios en ese momento, traían paradigmas muy distintos a los que tenían los habitantes de cada país. Especialmente aquellos lugares donde las culturas o la forma de vivir de estos pueblos originarios eran nómades. El nómade no tiene un terreno, circula, va buscando los mejores terrenos para la casa y tiene una zona de casa que competirá con otros pueblos originarios, pero no es una civilización europea con ciudades, con castillos o todo lo que estaban acostumbrados los colonos a ver, excepto México y Perú, digamos, ¿no? Que había grandes ciudades y civilizaciones. Pero en muchos de los lugares donde está el problema de los pueblos originarios, estamos hablando de pueblos nómades, sin ningún concepto o idea o cultura sobre lo que significa tener un terreno, tener un límite, tener de vuelta un alambrado o un lugar donde decir, bueno, aquí es donde yo cultivo mis cosas y lo voy a hacer siempre por lo largo de los años, a lo largo de la historia.
Entonces, ¿cómo atacar ese problema? Es muy difícil. Es un choque de culturas donde por decir, los occidentales llegaban y traían su forma de operar que no tenía nada que ver con la de los pueblos originarios. Entonces, el problema ahora que toma muchos organismos internacionales, la OIT, la ONU, UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es reparar el daño o la injusticia creada porque a los pueblos originarios se les sacó la tierra donde cazaban. Ahora, hay un montón de problemas que trae eso, porque es pueblo originario desde qué momento, porque siempre hubo antes alguien atrás. En la Argentina teníamos un montón de distintos tribus o grupos, etnias distintas, diaguitas, querandíes, guaraníes y los araucanos que estaban en Chile, nómades. Entonces, ¿desde qué momento es originario? Porque antes de los araucanos, en la Patagonia, que es lo que yo más he leído, estaban los tehuelches. Y los tehuelches vienen de migraciones que vienen desde Alaska, que cruzaron el estrecho de Bering en algún momento porque estaba congelado por algún motivo, los asiáticos. Entonces eso tiene 10.000 años de antigüedad. ¿Cuál es el pueblo originario? El que cruzó el estrecho de Bering hace 10.000 años, los tehuelches o los mapuches, o los araucanos, barra araucanos. Y eso, ¿quién pone el límite de tiempo? Son preguntas muy difíciles que cuando se quieren encasillar en una regulación específica y sobre todo estas organizaciones internacionales con miembros de países europeos y de países civilizados, donde no tienen tantos problemas como los países en desarrollo, es muy fácil opinar y dar una solución teórica y poner debe repararse a los pueblos originarios. Eso crea un montón de problemas, inconvenientes instrumentales y de interpretación y de análisis, y donde va a haber siempre una grieta, porque obviamente el que dice ser de pueblo originario va a tener una opinión muy distinta del colono suizo que llegó a Bariloche hace 100 años y dice, acá no había nadie, yo ocupé esta tierra y la conquisté yo, y los árboles los planté yo, y los alambrados los puse yo, y las primeras vacas eran mías, y la trajo mi abuelo. Entonces, este problema de los pueblos originarios que se trata de legislar, en realidad es muy complicado y muy difícil de solucionar. Por ejemplo, ese pueblo originario o esos descendientes de los pueblos originarios que están habitando una región, siguen conservando su cultura, transmiten su idioma, todos. ¿Cuántos son en relación a la población que ya está? Porque la población que ya está, los descendientes de los colonos europeos, en la Patagonia ya tienen 120 años de vivir allí. Y muchísimos de ellos ya están mestizados o mezclados con los mapuches. Entonces, este problema que normalmente también es tomado por banderas progresistas ¿cómo se llama? Defensores de ideas de izquierda, son muy fáciles de plantear, pero casi muy difíciles de solucionar. Vuelvo al problema que tenemos nosotros en la Patagonia, que es el que me ocupa. Chile tiene 1.700.000 descendientes de araucanos al sur que habitaban al sur del río Biobío. Recién en 1880 esa zona pudo ser, digamos, colonizada. A partir de convenios que se hicieron con los grandes caciques que había allí, en donde se les dio tierra, se les dio propiedad
que era un concepto europeo, un título de propiedad para parcelas que se le adjudicaban, bueno, con algún criterio. Obviamente eso no duró casi nada, porque los pueblos originarios, al recibir el título, lo que hacían era venderlo, rápidamente se lo vendieron a colonos alemanes o suizos o lo que sea, pero no, con ese dinero, no sé, qué habrán invertido, qué habrán hecho, pero rápidamente gastado, vuelven a tener el mismo problema de decir, bueno, yo era pueblo originario y ahora no tengo nada. O el nieto dice, no, mi abuelo vivía acá. Bueno, recibió una compensación a la europea. Obviamente no supo utilizarla, no fue educado o pobrecito no tenía las herramientas para hacerlo, con lo cual vuelve el problema a lo mismo. Y nosotros sabemos que en Chile este problema es muy grande, violento, y todos los contactos que nosotros tenemos de aquel lado de la cordillera nos dicen que no tiene una solución de corto plazo, más bien tiene un empeoramiento previsto en el corto y en el largo plazo. Entonces, este tema que nos ocupa, si bien es fácil opinar que los pueblos originarios fueron despojados de sus territorios, donde como nómades recorrían libremente, y no, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de ser implementado. Entonces, otros pueblos, otras naciones en América le han dado negocios a los pueblos originarios. Y con los negocios, bueno, se han tranquilizado o tienen un buen pasar que hace que no lleven sus reclamos a los organismos internacionales, ¿no es cierto? Lo que tenemos que pensar que este tema de tratarse de, sobre todo estoy hablando de la Patagonia, ¿no es cierto?, de pueblos nómades, hace que sea muy difícil decir, bueno, ¿qué es lo que se le debe reparar? ¿Qué es lo que se le debe entregar? ¿Qué es lo que tiene que dársele para compensar esa injusticia? Que seguramente si cualquiera de nosotros hubiéramos vivido en el año 1880, en la época de la campaña de Roca, hubiéramos estado felices de que se haga esa campaña. Lo que pasa es que es muy fácil decir que fue un genocidio parados desde hoy, pero en ese momento todas estas tribus hacían malones, se llevaban las cautivas, asesinaban a la gente, obviamente se llevaban por delante todos los derechos que para un europeo son básicos. Entonces era como una guerra, ¿no es cierto? Bueno, entonces el punto que yo quería resaltar es que no es un problema de fácil resolución, es un problema de choque de culturas histórico enorme, de diferencias enormes, y que cualquiera que esté en cualquier de los dos lados va a defender sus ideas con mucha fuerza y mucha energía. Lo que en Argentina nosotros tenemos leyes y una reforma constitucional del año 94 que dio pie a que se empiece a instalar este tema con fuerza, y obviamente al ser leyes hay que obedecerlas y hay que estar, ¿cómo se llama?, sujeto a ellas, pero son todas leyes que han sido mal implementadas. El organismo de aplicación de la ley que trató de dirimir este problema se llama el INAI, que está conducido por gente muy tendenciosa, y que cualquier reclamo que le hace cualquier comunidad que se dice autopercibida mapuche, ya inicia un trámite que en teoría puede llegar a terminar en la cesión de esa propiedad a su nombre. Propiedad comunitaria, después se verá de qué forma legal adopta. Pero ese proceso hoy está cooptado por
gente con una ideología muy marcada que no tiene nada que ver con la Constitución, ni con el derecho a la propiedad privada, ni con el derecho al libre tránsito, ni con nada de eso. Entonces nos encontramos con que, como muchas otras veces, para solucionar el problema se está creando otro mucho más grande, que es también una colisión con derechos que nos da la Constitución a todos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que la solución no la da esta ley, no la da la reforma constitucional del 94, y la tiene que dar la sociedad, tiene que hacer una convención, no sé, de alguna forma empezar a discutir una posición y la otra para que se llegue a algo que respete la propiedad privada, que respete a las comunidades, digamos, de los supuestamente pueblos originarios, y que sea equidistante, que no favorezca ni demasiado a uno ni demasiado al otro, porque lo que va a hacer sí o sí es, porque este es un conflicto muy difícil, es pisar callos. O sea, alguien tiene que salir perdiendo, y si no se busca algo consensuado, pensado y debatido entre todos, va a seguir dejando una semilla de violencia que es la que vemos ahora, ¿no? Bueno, no sé, eso es más o menos el punto que yo quería aprovechar este momento para resaltar.